Hemos querido tomar este espacio para hacer referencia a los recientes casos que han impactado a la sociedad dominicana, uno de ellos el abuso y posterior asesinato de una niña en el municipio de Santo Domingo Este, que representa uno de los muchos casos que han ido incrementándose en nuestro país, tanto o más como también se han ido incrementando las solicitudes de que la nación de forma urgente cree un registro de abusadores sexuales, el cual desglosamos y vamos a explicar a continuación. Me quieren tener preso siendo inocente. La Procuraduría ha dicho que esto es una investigación y que no debemos dar más detalles. Ella estaba sangrando por su parte íntima. Ex embajadores, comunicadores e hijos de políticos. Estos son algunos de los rostros que han llegado a ser condenados por la justicia de la República Dominicana tras haber abusado sexualmente de menores de edad, algunas sus hijastras y otras alegadas novias. Esa era mi vida, yo me quiero morir, yo lo que me quiero morir, Dios mío. Pero sin lugar a dudas, la mayoría de los casos no necesariamente se producen en las altas esferas de la sociedad, ni tampoco tienen la eficacia de la justicia como estos sonoros hechos. Una gran cantidad ocurre en los sectores de escasos recursos económicos, como se recuerda el abuso sexual y posterior asesinato en la comunidad de Villa Hermosa, en La Romana, para 2019, de la niña Yari Nelis Domínguez Rijo, a manos de Francis Polo Mateo, su padrastro, y quien tras cometer el acto dejó un mensaje a su expareja con la sangre de su hija, o el de Aleidi Ureña Peña, de 10 años, quien falleció tras ser violada supuestamente por un vecino identificado como Luis Fernando García Vega, y el caso más reciente de Sterling Francisco Santos, quien confesó sedujo a la menor Liz María Sánchez, de 9 años de edad, en el ensanche Isabelita, bajo la ofrenda de entregarle un celular. La condujo hasta su hogar, abusó sexualmente de ella y posteriormente la mató, desapareciendo su cadáver en un saco que lanzó al Mar Caribe. ¿Tú viniste solo? Sí, señor. ¿Y en qué tú la trajiste? En el motor. ¿En el motor? Sí, señor. Pero ¿cómo en el motor? ¿Tú la trajiste adelante, atrás? Atrás en el canasto, señor. ¿En un canasto? Sí, señor. ¿El motor tenía un canasto? Sí, señor, lo tiene. ¿Y puesto. dónde está ese motor? En mi casa, señor. ¿Y de quién es ese motor? Mío, señor. Señor, supuestamente agarraba a las niñas y le daba 50 pesos para manosearle su parte y que se masturbaba delante de ella. Ay, él siempre estaba aquí, Dios mío, y yo siempre estaba sentado ahí, prestándole el teléfono a la niña. Él tenía a la niña comprada ya con el teléfono y sabía que a la niña le gustaba su teléfono. Y él la compró y acechó que el papá de ella saliera para el campo para robársela y llevársela, le invitó sola, ve sola, porque ella siempre andaba con todos los muchachitos. Pese a la creencia popular en la República Dominicana, los casos de abuso sexual a menores de edad han aumentado ligeramente en los últimos 5 años. No obstante, la mayor caracterización de estos hechos es que, a diferencia de años anteriores, es que ahora se ventilan con más confianza los medios de comunicación en exigencia a las autoridades de que apliquen justicia. Una persona que regularmente ha tenido conflictos conyugales, abandonado, rechazado por las mujeres, haga abuso de sustancia, esa persona que tenga tendencia a la depresión psicológica y que haya sido en algunas ocasiones abusado también sexualmente. Eso uno lo encuentra en diferentes estratos sociales, en todos los estratos sociales, o sea que hay que cuidar. Ahora, en el caso de los delitos sexuales, que esencialmente están caracterizados por 3 grandes componentes. Un componente, si es patológico; otro componente es el tema del acercamiento. Es usual, no solo de la violación sexual, de los delitos sexuales, que son más amplios, como por ejemplo la seducción. Es un tema usualmente hay afinidad y acercamiento entre víctima y victimario, que es una de las características sobre particular, y hay otro tema que es de formación, ya de formación académica, de formación, más de que de formación académica, de formación personal, de instrucción, de valores. Y también hay un cuarto componente, que es el tema de la inducción por la promoción masiva
del uso de la mujer como objeto sexual. Conforme a las estadísticas publicadas en los informes preliminares sobre violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales de la Procuraduría General de la República para el año 2016, en República Dominicana se cometieron 6.441 delitos sexuales, de los cuales 1.167 fueron violaciones sexuales y 1.963 de seducción a menores. Para 2017, 5.808 delitos sexuales se reportaron, 1.238 de violaciones sexuales y 1.779 de seducción a menores. En el 2018, unas 5.849 de los delitos sexuales ocurrieron en el país, 1.187 de estos violaciones sexuales y 1.873 de seducción a menores, representando aumentos sobre todo con el caso de menores de edad. El pedófilo establece una relación afectiva con el niño que va a abusar. Es muy diferente al pediatra que solamente lo abusa sexualmente. Entonces, esa persona establece un vínculo afectivo y ahí aprovecha para el abuso. Pero hay dentro del grupo algunos que tienen la conducta de ser depredadores, que son depredadores violentos, como el caso de que mató a la niña. Por ejemplo, cuando el abuso, empiezan a tener el abuso, ellos por lo regular amenazan al niño de hacerle daño a cosas que el niño quiere. Le dice, por ejemplo, si tiene un perrito, le dice, mira, si tú comunicas lo que está pasando, yo voy a matar a tu perrito o voy a hacerle daño a tu mamá. Entonces el niño se asusta y mantiene en secreto ese acto que están haciendo. Según la Real Academia de la Lengua Española, la pedofilia es la atracción erótica o sexual que una persona adulta siente hacia los niños o adolescentes, mientras que la pederastia es la inclinación erótica hacia los niños o el abuso sexual cometido con niños. Pero, dado el auge de estos casos de pederastia y pedofilia, ¿qué tan complicado resultaría ser detectarlos? No es tan difícil detectarlo. La familia es muy importante tener una vigilancia muy directa con los niños. Por ejemplo, la mayoría de los pediatras y de los pedófilos abusan con niños hasta los 13 años. Después de los 13 años es muy difícil, es de los 13 años hacia abajo. El mayor cuidado hay que tenerlo con los niños de prepuberales, porque hay personas que abusan con niños prepuberales, hasta niños de 13 años. Entonces, ¿qué pasa? El niño hasta esa edad hay que darle un cuidado especial. Si una persona, por ejemplo, consume alcohol o tiene adicción a algún tipo de droga, es una persona que tuvo conflicto con la pareja, tiene tendencia a la depresión, es un candidato a ser un pedófilo. Debido a la escasa presencia de figuras paternales en los hogares por los compromisos laborales, la dejadez, descuido o falta estricta de atención al comportamiento de los niños para poder determinar si son o no abusados, surge la gran pregunta de si no es necesario en República Dominicana que se cuente con un registro de agresores sexuales. Un programa diseñado para permitir a las autoridades de un determinado gobierno realizar un seguimiento a la residencia y también actividades de los delincuentes sexuales, incluyendo a aquellos que hayan cumplido su condena. Las entidades de investigación deben cosas que no existen en el país. Por lo menos si existe, no ha sido publicitado, no es de conocimiento público, que debiera serlo. Deben hacer lo que se llama mapeo por áreas o por especies, que consiste esencialmente en llevar un registro básico de modalidades de investigación y para fines de persecución estratégica posteriormente. Eso en la República Dominicana, si existe, no ha sido hecho de conocimiento público, lo que sí debiera ser.
Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y España son algunas de las naciones que cuentan con un registro de abusadores sexuales, algunos que proporcionan información al público y otros que la manejan con las autoridades policiales, diseñados estos mecanismos para permitir un seguimiento de la residencia y las actividades delictivas. En Estados Unidos, para 1947, California se convirtió en el primer estado en tener un registro de delincuentes sexuales, pero no fue hasta dentro de 50 años, cuando en el 1994 se pudieron hacer públicos estos registros, dando acceso a la ciudadanía por medio de la ley Wetterling, en nombre de Jacob Wetterling, un niño de 11 años de San José de Minnesota, que fue secuestrado, abusado y asesinado en 1989. La ley da autoridad a los Estados Unidos para difundir las informaciones sin obligatoriedad, dando entonces para el 2007 una aplicación de la nueva ley, la Ley Megan, en nombre de una niña de 7 años violada y asesinada por su vecino, Jesse Tim Dequas, que obligó a que se puedan difundir los nombres de los violadores sexuales. Con respecto a Canadá, existe el National Sex Offender Registry o NSOR, que entró en vigor el 15 de diciembre del 2004, datos que no se hacen públicos, al igual que el Violent and Sex Offender Register o VISOR del Reino Unido, aplicado en el 2003. Pero para la nación dominicana estos aspectos delictivos parecen ser de menor importancia frente a otros flagelos que son los que resultan ser registrados por las autoridades. Diariamente vemos cómo la Policía Nacional ofrece los detalles de los denominados reconocidos delincuentes, aquellos que poseen fichas por robo, atracos, microtráfico de drogas, entre otros. Sin embargo, nada que ver con los delitos sexuales. Hay áreas de la policía que lo tienen, pero entidades, funcionarios en particular, los que, por ejemplo, sustraen piezas de vehículos. Pero decir que la República Dominicana hay un registro, por ejemplo, por áreas y por especialidades de tipo de narcotráfico, por ejemplo, los que se dedican al microtráfico, los que se dedican al tráfico de otra naturaleza, dentro del narcotráfico como tipo penal, cuáles transportan dinero. Las bases de datos extranjeras en las que se especifican los datos de los depredadores sexuales son plataformas básicamente web en las que se cargan los datos con nombres, delito específico, además del lugar en que reside o han residido el acusado o condenado. Estas plataformas se llevan a cabo con inversiones poco cuantiosas, solo realizando investigaciones y revisando antecedentes y conductas similares. Con estos protocolos se generan mayores resultados para la sociedad en control y prevención de los ilícitos. No es difícil porque tenemos el personal, tenemos los técnicos, tenemos los expertos. Lo que no hay es la decisión política del Estado, de política pública, de hacer esa segmentación. Incluso, y eso puede comenzarse por hacer la investigación y el levantamiento en sede carcelaria. Porque cuando una persona ingresa a sede carcelaria, se establece el tipo penal e incluso hay mecanismos de seguimiento que determinan si esta persona ha cometido ese tipo de hecho en otra ocasión. No obstante, en cuanto a la divulgación al público de estas informaciones, en países que contienen las plataformas se han generado controversias a causa de una publicación realizada en el 2008 de un estudio en el que destacaba que la apertura a estas informaciones no tuvo ningún efecto sobre la tendencia de la comunidad, así como no mostró efecto en la reducción de la incidencia de delitos sexuales y tampoco en la reducción de delitos sexuales cometidos por primera vez, así como que se empujaban a las familias de las personas registradas hacia la exclusión social y la marginalidad. También en el informe No hay respuestas fáciles, leyes sobre delincuencia sexual en Estados Unidos, de Human Rights Watch, que se realizó por 2 años con entrevistas a más de 200 personas víctimas de violencia sexual y a sus familiares, así como a exdelincuentes, funcionarios de procuración de justicia y de gobierno, proveedores de tratamiento, investigadores y defensores de la seguridad infantil, demostró y determinó
que existe poca justificación para registrar a delincuentes juveniles, incluso a aquellos que han cometido delitos graves, y que era probable que la mayoría supere la conducta, en particular si se le brinda tratamiento. Con el tema de prevención. Naturalmente, si una persona ha cometido una infracción y ya se le sancionó y cumplió por eso, tampoco podemos estigmatizarle para toda la vida por el hecho de que haya tenido una situación en un momento determinado, porque también el sistema de justicia se equivoca a veces. Pero lo que sí importa retener es que esos registros disponibles son buenos, pero para el sistema. Tampoco es bueno que se tengan en espacios públicos o en áreas de acceso al público, porque entonces se te estigmatiza. Contar con una base de datos sería útil para el manejo de información policial que se produzca en el país, dando seguimiento a estas personas, el posible proceso de ejecución de su libertad y también confirmando si esté apto para reinsertarse o no a la sociedad. Es conveniente tenerlo. Ya el tema de la publicidad debe ser a término, pero sí que se puede acceder y se puede y se hace. Lo que pasa es que es muy seccionado y muy selectivo. Aquí ingresan a las cárceles y no sacan un registro al momento que estos salen, porque la tendencia de un violador sexual patológico, si es patológico, si no fue ocasional, porque hay violaciones sexuales ocasionales, la tendencia es que vuelva a cometer el hecho. Es una especie de adicción. En términos legales, para sopesar la posibilidad de contar con uno de estos registros, se tendría que evaluar la Constitución Dominicana en su artículo 42 sobre derecho a la integridad personal, que dicta que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. Tendría la protección del Estado en caso de amenaza, riesgo o violación de la misma. Ahora bien, desde el punto de vista de la política pública, podría ser incluido bajo una iniciativa legislativa que sería el inicio de una serie de actividades que complementen los enfoques de igualdad. Una posible ley tendría por objeto crear un registro nacional de ofensores sexuales, así como regular su organización y funcionamiento a causa del incremento de los actos sexuales violentos y abusivos que se practican a menores de edad en el país, que llaman la atención de la sociedad. Estas actitudes también podrían deberse a condiciones patológicas y psicológicas generadas en algún momento durante el proceso de crecimiento de un niño, que debieron ser vistas, reguladas y analizadas. No hay un seguimiento real de tú saber si ese comportamiento, y un tratamiento, porque por ejemplo, el que tiene la conducta psicopática es compleja, porque hay que tratarlo para que él logre generar ansiedad, para que tenga remordimiento, porque ese individuo no tiene ningún tipo de remordimiento, tiene una conducta psicopática, ese de la persona que mire hasta dónde puede llegar. La Organización Panamericana de la Salud, por medio del análisis de situación de salud realizado por el Ministerio de Salud Pública en el 2014, estableció que un 20% de la población dominicana sufre de trastornos mentales, tales como la depresión, ansiedad, aparte de las enfermedades derivadas de las adicciones a sustancias psicoactivas y las situaciones de violencia y abuso intrafamiliar, y que precisamente factores como la pobreza, inequidades sociales, estigma y las barreras en el acceso a la atención oportuna no permitían garantizar un estado mental saludable a ciertos sectores de la sociedad. Pero pese a esto, en el país ni siquiera la seguridad social costea los tratamientos de salud mental a aquellos asalariados que pudieran necesitarlo, colocando así otra barrera para la estabilidad mental de las personas, y peor aún, los programas dedicados a instrucciones para salud psicológica carecen de implementación en la República Dominicana. Es un programa que hay que llevarlo a las escuelas para entrenar a los niños cuando una persona le promete, como en este caso, te voy a regalar un celular para que tú vengas conmigo por allí. Y uno entrene a los niños a que nadie puede tocar su cuerpo o alguien le intente eso. Entonces, en las escuelas hay que empezar un programa. En la comunidad, un programa de este tipo a nivel de psicología comunitaria,
y así nosotros podemos controlar de manera decisiva esta problemática. El Ministerio de Salud Pública cuenta además con un Plan Nacional de Salud Mental 2019-2022 que narra en 4 líneas estratégicas, entre ellas la promoción de la salud mental y prevención de los trastornos mentales y problemas psicosociales. También la gestión de la cobertura y el acceso a una atención de salud mental integral y de calidad a través de la descentralización basado en un modelo comunitario. Y la 4ª línea estratégica, el fortalecimiento del monitoreo y el cumplimiento de las directrices para la producción, evaluación y utilización de la información sobre salud mental, todas rezagadas. Tenemos que tener lo que se llama una psicología comunitaria, que tampoco se está haciendo, la labor de psicología social o psicología comunitaria, para que el hecho, todo el mundo se convierta, mira lo que pasa, todo el mundo se convierta en un supervisor de la situación. Cada vez que ocurren estos hechos, queda evidenciada la necesidad de la República Dominicana de fortalecer los sistemas para brindar salud mental y que la misma sea asequible a los sectores que realmente la necesitan. Con esto despedimos, exhortándoles a ustedes a que nos acompañen el próximo domingo y nos sigan a través de las redes sociales y en la cuenta de YouTube de La Verdad a Fondo y también en el Instagram @Dayacena.